apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy viernes 4 de septiembre del 2020 vamos a ver la clase número 16 de física para el grado 10º de la jornada de la mañana. Perteneciente al área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a continuar con las leyes de la dinámica. Buenos días. Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Vamos a seguir con la ley fundamental de la dinámica, que es la segunda ley de Newton, que hemos estado mirando. Hoy vamos a mirar lo que es el peso de los cuerpos. Miren esto, el peso de un cuerpo se relaciona con su masa. Sin embargo, masa y peso son dos conceptos diferentes. Un cuerpo tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna, pero su peso es 6 veces menor en la Luna que en la Tierra. Por ejemplo, a un jugador de fútbol americano le resultaría más difícil levantar un contenedor de juego en la Tierra que en la Luna, pero requeriría la misma intensidad de fuerza, tanto en la Tierra como en la Luna. Para detenerlo, cuando se mueve con determinada rapidez, pues en ambos sitios tiene la misma masa. Por otra parte, a diferencia del peso, la masa no es una cantidad de carácter vectorial. El peso de los objetos también varía con la altura. Un cuerpo situado sobre la superficie terrestre pesa más que uno ubicado a una determinada altura con respecto a dicha superficie. No obstante, para las alturas en las que nos vemos o en las que nos movemos con respecto a la superficie de la Tierra, esta variación es pequeña y puede depreciarse. Por tanto, podemos considerar que cerca de la superficie de la Tierra el peso no varía. Puesto que el peso expresado o denotado en la W, en la letra W minúscula, es una fuerza, podemos relacionar el peso y la aceleración de un objeto que cae a partir de la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Que es la que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Esta fórmula. Si la única fuerza que actúa sobre un cuerpo es el peso y la aceleración es la aceleración es la aceleración de la gravedad, entonces tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les dije sobre el peso, por ejemplo, un ejemplo que les dije de 1 kilo de hierro y 1 kilo de algodón? ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Cuál de los dos pesa más? A ver, ¿quién me dice? Los dos, profe, pesan lo mismo. Exacto, Elizabeth. Pesan lo mismo, pero tienen la misma masa. No, profe. Exactamente. No tienen la misma masa. Entonces, a esto precisamente es lo que se refiere. El peso puede ser igual, pero la masa es diferente. Ahora les digo una cosita. ¿Dónde varía el peso? Dependiendo del estado gravitacional. ¿Recuerdan cuando yo les dije
No es lo mismo ustedes aquí en la Tierra que allá en la Luna, ¿verdad? En la Luna, ¿cuánto pesaríamos nosotros? ¿O cuánto peso yo en la Luna? A ver, 6 veces menos que lo que peso en la Tierra. Entonces, allí, ¿quién varía? El peso, pero eso es dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Entonces, peso y masa son diferentes, ¿verdad? Listo. ¿Entendido ese concepto? Siente. ¿Entendido ese concepto? Ok. Bueno, entonces, hagamos un ejemplo. Encontrar el peso de un bloque de 72 kilogramos. B, la masa de una persona cuyo peso es de 150 newton. A ver, estos ejemplos así nos ponen a nosotros a pensar un ratico. Bueno, el peso de un bloque es 72 kilogramos. ¿Sí o no? Dice usted. Pero si ese no es el peso. ¿Ah? Los 72 kilogramos no es el peso. Ojo. Y a ver, y la masa de una persona cuyo peso es de 150 newton. A ver, ¿y este ejercicio cómo es entonces? Solución. Solución a este ejemplo. Para encontrar el peso de un bloque de 72 kilogramos, tendríamos que utilizar, ¿sí? Tendríamos que utilizar realmente la fórmula que nos dijeron ahora ya, que es esta fórmula. Esta fórmula. Peso igual a masa por la gravedad. Entonces, si nosotros utilizamos, cogemos 72 kilogramos, lo multiplicamos por el valor de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y lo multiplicamos por estos 72 kilogramos, nos da un valor diferente. Entonces, el peso en relación a esta pregunta que está aquí es de 705,6 newton. Ese es el verdadero valor. O sea que el peso de un cuerpo de 72 kilogramos, su valor real es de 705,6 newton. ¿Ok? Y en la segunda pregunta nos dice que la masa de una persona cuyo peso es de 150 newton. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula general, despejamos la masa, que es la que nos están pidiendo aquí, vean. ¿Verdad? Y nos quedaría esta fórmula. Masa sería igual al peso sobre la gravedad. Al despejarle la masa, nos queda esta ecuación. Reemplazamos los valores, los 150, que es lo que nos están pidiendo aquí, ¿verdad? Sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y al reemplazar y calcular, nos dice que la masa de la persona realmente es de 15,3 kilogramos. Entonces, mirando estos ejercicios, realmente, cuando nos hablan de un peso y de masa, tenemos que calcular para poder saber real cuánto tiene cada uno, cuáles son sus valores reales. ¿Verdad, chicos? ¿Entendieron esta parte? Hay que tomar en cuenta la gravedad, entonces. Yo me voy a repetir un momentico, profe, que se me fue el internet y se trabó, no lo escuché. Ok, Valerie. Valerie, estamos hablando de la primera pregunta. Vamos a explicarlo nuevamente para que todos les grabe todo esto, ya que Valerie me lo ha solicitado. Ok.
Mucha atención. El ejercicio dice encontrar el peso de un bloque de 72 kilogramos. Listo. ¿Ok? O sea, esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, la masa de una persona cuyo peso es de 150 newton. Si nosotros nos ponemos a pensar esos dos conceptos que están ahí, tú dices, no, pero si el peso son 72 kilogramos, ¿qué voy a buscarle yo a ese bloque? ¿Verdad? Y si la masa de la persona, el peso es de 150 newton, ¿qué voy a buscarle yo a esa masa? Fíjense, resulta de que en base a estas dos preguntitas nosotros tendríamos que basarnos en la ecuación que nos está diciéndole el tema del día de hoy, que peso es igual a la masa por gravedad. Para poder encontrar el peso de un bloque de 72 kilogramos, los resultados se determinan a partir de esta ecuación. Perfecto. Entonces, quiere decir que masa, que peso es igual a masa por gravedad. Tomamos la masa que nos está dando el ejercicio, que es 72 kilogramos, por los 9,8 metros sobre cuadrado, sobre segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad. Lo multiplicamos y nos da un peso real. Nos dice que el peso real, al calcular y reemplazar todos estos valores, el cuerpo de ese peso, el peso de un cuerpo de 72 kilogramos es igual a 705,6 newton. Y ese sería su real peso. Ahora, en la segunda pregunta me dice la masa de una persona cuyo peso es de 150 newton. Teniendo en cuenta la fórmula general, que es esta, la fórmula de peso igual a masa por gravedad, ¿qué debemos encontrar? ¿O qué debemos despejar para poder? Tenemos que despejar M, que es igual a la masa. ¿Ok? Tenemos que despejar la masa. Entonces, despejamos M y nos queda esta fórmula, miren. Masa igual a peso sobre la gravedad. Como ya tenemos el peso en este ejercicio, me dice que el peso es de 150 newton, lo reemplazamos y lo colocamos aquí. Y el valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Al reemplazar y calcular esto, nos dice que realmente la masa de la persona es de 15,3 kilogramos. ¿Listo? Profe, yo tengo una Ahora pregunta. Cuénteme. Vea, digamos que me preguntan, así, pues no sé, estoy tratando de parar si entiendo. Si me preguntan, ¿cuál es el peso de un bloque de 62 kilogramos en la Luna? Entonces yo, en lugar de multiplicarlo por 9,8, lo multiplico por, ¿cuánto era la de la gravedad de la Luna? Es como Ojo. 1,62. No. Ojo. Si estamos en la Luna, recuerda que el peso en la Luna es 6 veces menos. Ajá. El peso nada más. La gravedad en la Luna es 0. Entonces, ¿cómo lo sacaría? Ahí está el detalle. ¿Sí me entiende? El peso en la Luna, de acuerdo a tú, por ejemplo, aquí en este caso, el peso es 705,6, ¿verdad? Newton. Ajá. A esos 705,6, búscale la sexta parte. Y ese es el peso real de ese cuerpo allá en la Luna. O sea, tu respuesta sería, el peso de un cuerpo de 72 kilogramos allá en la Luna es de el valor que te dé de ahí. ¿Ya entendiste? Ah, ya. Gracias. Bueno, cosa muy diferente a la masa. Ojo, cosa muy diferente a la masa. Porque recuerda que estuvimos hablando de que si yo digo la masa de un cuerpo, ya es, o sea, podemos tener dos pesos iguales, pero las masas son diferentes. Cuando hablamos del hierro y del algodón, ¿verdad? La masa del hierro y del algodón son completamente diferentes. ¿Sí o no?
Ah, bueno. ¿Por qué? Porque la masa es la parte robusta, la parte que conforma el cuerpo, o la persona, o el objeto, o el bloque, o la mesa, o el escaparate, o el auto. ¿Sí me entiende? Eso es una masa. Pero ya el peso es diferente. ¿Ya me entendieron? Un vehículo, bueno, casi todos ustedes tienen un carro en su casa. ¿El carro de ustedes pesa lo mismo aquí que allá en la luna? No creo. No, ¿verdad? Pero lleva la misma masa, ¿sí o no? Ah, bueno. Pero fíjense que para eso, si yo para poderlo levantar en Colombia o en la tierra, tengo que utilizar una fuerza, allá en la luna también tengo que utilizar una fuerza y puedo ejercer la misma fuerza sobre la masa, pero el peso es diferente. ¿Sí o qué? Esas son las cosas que hay que entender. Bueno, ¿puedo pasar al otro ejemplo? Profe, una pregunta, ¿siempre va a ser la masa 9,8? No. Siempre va a ser así. La masa no es igual a Varía. 9,8. Esa es la gravedad. La gravedad todo el La tiempo gravedad siempre va a ser 9,8. en la Tierra. Ojo lo que te digo. En la Tierra está estipulado por los científicos que el valor de la gravedad en la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Recuerda que eso lo vimos en las clases anteriores. ¿Ya? Donde expresamos por qué y demostramos por qué valía 9,8. Eso fueron las primeras clases. Busquen esas clases para que vean ustedes. Yo les dije muy clarito allá en esa clase que ese valor lo íbamos a utilizar en toda la trayectoria de la física. Ya, que por lo tanto, pues, a una vez demostrado, ya se utiliza nada más el valor. Ahora sí, porque estaba confundida con eso. Estabas confundido entre masa y gravedad. Gravedad es una cosa y masa es otra. Bueno, paso al otro ejercicio, ¿sí o no? Díganme sí o no, todavía quedo acá. Profe. Señor, sí, chico. Gracias. Bueno, segundo ejemplo. El peso de una persona en la Tierra es de 600 newton. Determinar la masa de la persona, fácil, ¿sí o no? Este está facilito, este es casi igualito al otro. ¿Sí o qué? Cogemos la fórmula general, despejamos la masa, que es la que nos está pidiendo, miren aquí, la masa de la persona, tomamos el valor del peso, que es el que nos están dando, mírenlo aquí, el valor del peso, y utilizamos la gravedad porque nos está diciendo que estamos ¿en dónde? En la Tierra, ¿sí o qué? Entonces tomamos este valor, que es el valor de la gravedad en la Tierra, dividimos 600 newtons sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos da un valor en kilogramos, que es el valor de la masa. Entonces, la masa de la persona que tiene un peso en la Tierra de 600 newton, la masa de la persona es igual a 61,2 kilogramos. ¿Listo? ¿Es correcto? Listo. Si usted divide 600 entre 9,8 le va a dar 61,2 kilogramos. ¿Entendido? Sí, profe. Gracias por contestarme. Sí. A ver, bueno. Seguimos. ¿Seguimos? Sí, no. Paramos. Señor, Sí, señor. Paramos, no, siga. Seguimos. No, paramos. Sí, profe, chao. No, man, no me hagan reír que me vuelvan. Ay, hombre. Ahora, teniendo en cuenta, ojo lo que les voy a decir, teniendo en cuenta, Nelly, aquí viene ya la parte que tú preguntaste, la parte que tú decías de la luna.
teniendo en cuenta esta persona que tiene en la Tierra 600 newtons de peso, ¿sí o no? Entonces determine el peso de esta misma persona en la Luna, donde la aceleración de la gravedad es de 1,6 metros sobre segundo cuadrado. A ver. ¿Cómo lo harían? Para ver. Si me están pidiendo el peso, utilizamos la fórmula general que les acabo de dar y colocaríamos ahora que el peso es en la Luna, ¿sí o no? Perfecto, porque aquí nos lo están pidiendo que es en la Luna, mírenlo ahí. Entonces, puesto que la aceleración de la gravedad en la Luna es de 1,6 metros sobre segundo cuadrado y la masa de la persona en la Luna es igual que en la Tierra, es decir, los 61 kilogramos de masa es igual en la Tierra que en la Luna. Entonces se tiene que el peso de la persona en la Luna es multiplicando la masa que es el de la Tierra sobre el valor de la gravedad en la Luna. Ya saben, Nelly, los 705,6 creo que fue lo que te dije, ¿verdad? Multiplícalo por 1,6 y te va a dar el peso. Listo. O sea, solamente se multiplica la masa por la gravedad de la Luna. Por la gravedad de la Luna, que es 1,6 metros sobre segundo cuadrado. Y te va a dar un valor. Entonces, en este caso... ¿Ah? ¿Cómo? Entonces, el peso en la Luna de esta persona de 61,2 kilogramos, teniendo en cuenta que esta persona tiene un peso en la Tierra de 600 newtons, acá en la Luna pesa realmente son 97,9 newtons. Pues miren, de 600 pasó a 97,9 newtons. ¡Wow! Perdió bastante de peso corporal, ¿sí o qué? Pero la masa es igual. O sea, la persona sigue siendo igualita allá. Por eso es que ustedes ven que los objetos en la Luna o en el espacio flotan, ¿verdad? Porque pierden peso realmente. ¿Entendido esta parte? Chévere. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Tenemos 7 minutos para explicar el otro ejercicio. ¿Cuántos ejercicios llevamos? Llevamos 3. Seguimos. Paramos. No, profe, siga. No, siga. Bueno. Entonces, a ver si es el mismo hombre. Bueno, ahora, un objeto de 10 kilogramos de masa se encuentra suspendido del techo de un ascensor por medio de un dinamómetro. Determinar la lectura del dinamómetro. La lectura de un dinamómetro, ¿sí? La lectura de un dinamómetro, esta es la fuerza que él ejerce sobre el cuerpo. O sea, esa es la lectura del dinamómetro. Si, por ejemplo, el ascensor asciende con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, el ascensor desciende con aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Aquí ya se nos complicó la cuestión, ¿sí o no? Porque ya es un ascensor el que está manejando el transporte de todo esto. Bueno, entonces... Pero no importa, que igual está el video ahí. Entonces, la demostración de lo que estamos hablando de los resortes de los ascensores es esta. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, sea ascendiendo o sea descendiendo. ¿Verdad? Perfecto. Sea ascendiendo, como lo hace aquí, o descendiendo como lo hace acá en esta parte. Aquí y acá es ascender. ¿Ok? Y entonces esos serían los resortes o los sostenedores prácticamente o los dinamómetros, mejor dicho, que son los que están dando la lectura de esta cuestión.
Entonces, teniendo en cuenta estos dinamómetros, como se dan en la figura, se muestra las fuerzas que actúan sobre el objeto, si se dan cuenta. Fuerza, tiempo, el periodo, masa por gravedad, aceleración. Teniendo en cuenta esa parte, utilizamos la fórmula general que es la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces tendríamos que la masa es de 10 kilogramos por los 2 metros de que estamos en el ascensor que sube, ¿sí o no? Esa es la aceleración. Entonces quiere decir que esta fuerza neta es igual a 20 newton. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, el peso lo tendríamos que multiplicar por la gravedad. El peso es de 10 kilogramos por 9,8, quiere decir que el peso real es 98 newton. Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta todas esas, la fuerza neta, teniendo en cuenta esta fórmula, ustedes recuerdan esto, que ya eso lo habíamos hablado en otras clases, entonces la fuerza neta es igual al periodo menos, ojo, menos el tiempo, menos la masa por la gravedad. ¿Sí? Y si nosotros despejamos T, quiere decir que esto que está aquí pasa a ser positivo, véalo, porque pasa para acá. Entonces T quedaría igual a fuerza neta más esta operación que está aquí, masa por gravedad. ¿Cuánto nos dio la masa por gravedad? Que es igual al peso realmente. Nos dio 98. Entonces lo trasladamos para acá. Entonces multiplicamos los 20, que es la fuerza que nos está ejerciendo, vean aquí, que ya la calculamos, por los 98, que es igual al peso, 98 newton, que es equivale al peso, que es la masa por la gravedad en la Tierra. Y nos dice que al calcular que cuando el ascensor acelera hacia arriba, aparentemente el objeto realmente pesa 118 newton. Pero da el cálculo de esta parte que está aquí. ¿Ok? Entonces, ahora, eso es cuando sube. Ahora, si baja el ascensor, utilizaríamos las mismas fórmulas, pero en este caso ya negativa, véalo. Nos daría los 20 negativos, los 98 newton sería igual porque el peso no lo podemos poner negativo. Utilizamos la fórmula, despejamos T, ¿sí? Multiplicamos hacemos la operación menos 20 menos 98, quiere decir que cuando baja el ascensor, la aceleración hacia abajo, aparentemente el objeto pesa 78 newton. Entonces, cuando sube, ¿cuánto es? En base a este ejercicio, cuando sube, aparentemente el objeto, cuando está subiendo el ascensor, la aceleración hacia arriba, el objeto pesa 118. Y cuando baja, cuando está el ascensor bajando, o sea que la aceleración es hacia abajo, aparentemente el objeto pesa 78 newton. O sea, son cosas muy diferentes, ¿sí o qué? Entonces dense en cuenta cada uno de ustedes cuando se montan en un ascensor. ¿Cuánto pesan cuando van hacia arriba y cuánto pesan cuando van hacia abajo? Todo depende de la aceleración que tenga cada uno de ustedes. De la aceleración que tenga ese ascensor donde ustedes se montaron. ¿Ok? ¿Entendido todo? Chévere. Sí, profe. Esta clase es una clase bastante práctica. ¿Oyeron? Necesito que practiquen bien todo eso que acabamos de ver. Vean el video nuevamente en la Classroom, que yo lo voy a colocar allá. Y lo más que les puedo decir, chicos, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho. Ok, nos vemos en la próxima clase. Chao, mis hijos. Gracias a usted, profe. Gracias. Chao.
Gracias por todo, profe. Chao. Ella religión. Gracias. Chao, chao.